Llega a Colombia Alexa Bien París, un maquillaje dermatológico con tecnología híbrida, bases inteligentes, haciéndola lucir más bella, con principios activos orgánicos que disminuyen la aparición de arrugas, pestañina con provitaminas B5, labiales hidratantes y polvos que minimizan líneas de expresión, cosméticos con factor de protección solar incluido. Alexa Bien París. Tranquila, dale. Dale, ahora sí, ya. Muy bien. Si quieres, yo lo puedo tener también conmigo. No, pues nada, así como tú lo dices, y vuelvo y reitero, muchas gracias por la invitación. Soy encantado de estar nuevamente acá en mi Quindío. Eh, lo que tú dices es cierto. El tema del ser es un tema que se comprende, ¿sí? Pero no se enseña en sus grandes dimensiones desde las etapas de nuestras vidas que lo tenemos que aprender. Aprender a educar nuestro ser, aprender a educar lo que nosotros somos en esencia, es una tarea de todos los días, ¿sí? Eh, Le ha correspondido esa tarea, digamos, al sistema. El sistema nos ha enseñado y nos ha educado de cierta manera, pero realmente educamos el ser, o sea, realmente sabemos quiénes somos nosotros, cómo podemos nosotros llegar a convertirnos en esos seres grandiosos que deseamos desde que empezamos a tomar conciencia. Es bastante complejo cuando no entendemos cómo avanzar, es porque tampoco entendemos qué ser es el que está impulsando las ilusiones, las emociones, las decisiones que tomamos día a día. Entonces sí es muy importante poder construir ese ser desde adentro para poderlo proyectar hacia afuera. Claro que sí. Bueno, ahí ven ustedes esa respuesta tan interesante y arranqué con esa pregunta porque sabemos que las emociones es algo que a los seres humanos de verdad nos lleva y nos trae, nos lleva al cielo, nos baja al infierno. Definitivamente es así. Las emociones en un instante estamos en la cúspide y al otro estamos completamente abajo. Entonces, qué importante que hablemos de ese tema tan necesario en nuestra sociedad, que le hagamos entender a todas las personas que están ahí detrás de esa camarita de que tenemos que aprender a manejar esas emociones que nos hacen tanto daño muchas veces, pero que también son la parte fundamental de nuestra vida, porque para eso vivimos y para eso venimos acá a experimentar todos los procesos tan lindos que nos generan las emociones. Completamente, tienes toda la razón en lo que argumentas. Nosotros, la ciencia ha podido determinar, anteriormente se creía que nosotros éramos cierto porcentaje emocionales, pero
realmente se ha podido determinar que somos 100% emocionales, o sea, nosotros somos seres humanos emocionales completamente. Nuestras decisiones son determinadas minuto a minuto, segundo a segundo por nuestras emociones. Y las emociones vienen de nuestra forma de creer, de nuestra forma de observar, de nuestra forma como nosotros estamos interpretando la vida. Cada minuto, cada segundo nos estamos topando con experiencias que nos hacen emocionar. Tú lo dijiste, o vamos para arriba o vamos hacia abajo, este, todo depende mucho del estado mental en que te encuentras. El estado mental en el que nos encontramos los seres humanos hoy día es bastante complejo porque las emociones están siendo controladas por experiencias demasiado negativas. Entonces todos los seres humanos por lo general expresamos emociones constantemente. O sea, aquí nosotros estamos expresando emociones de cordialidad, de amor, de compasión, de alegría, porque nos encontramos, estamos sentados aquí tratando de explicarle a las personas un tema bastante interesante que es se enseña muy poquito y se entiende también muy poco. Entonces, ¿cómo está nuestro estado mental? Es supremamente importante para definir nuestro estado emocional. Somos 100% emocionales. Se han descubierto alrededor de 54 emociones que nos conectan constantemente con otros seres humanos. Pero tristemente, las emociones que estamos compartiendo con otros seres humanos son negativas. No son realmente las positivas que nosotros deseamos, proactivas, las cuales nos queremos dirigir a un lugar específico. ¿Y por qué llegan tantas frustraciones en el mundo? Precisamente porque estamos constantemente emocionándonos de manera negativa, no de manera positiva. Qué triste que sea así, de verdad, porque nosotros estamos hechos para ser felices, completamente felices. ¿En qué momento se tergiversó esa esencia con la que veníamos? Eso es algo extraño que realmente yo pienso que todavía no se ha definido, o estoy equivocada, doctor. No, eso ya está definido. La ciencia, en neurociencia hemos podido determinar, bueno, yo me he dedicado gran parte de mi vida a estudiar la mente, el cerebro. De hecho, esa es una de mis especialidades. La ciencia, hace más o menos 20, 25 años, conocemos más del cerebro y de la mente de lo que se ha podido estudiar de ella hace millones de años. El hombre, nosotros tenemos esa inquietud por descubrir, por descubrirnos, ¿sí? Por entender quiénes somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo acá, por qué estamos acá, hacia dónde vamos. Esas son preguntas muy inquietantes que nos estamos haciendo constantemente los seres humanos porque nosotros somos seres en búsqueda de éxito, en búsqueda de evolucionar, en búsqueda de progresar, de salir adelante. Sí se ha determinado, o sea, sí se ha entendido, la humanidad está un poco perdida es porque tenemos una información equivocada en nuestro cerebro. Y esa información proviene desde la base, cuando nosotros, incluso desde que estamos en la barriguita de nuestras madres, nosotros estamos aprendiendo de la vida. A los 42 días de nosotros de estar gestados en la barriguita de nuestras madres, nace nuestra primer neurona. Mire lo complejo que es esto y lo poco que se le explica a las personas. 120 días después, o sea, 4 meses después, a los 7, 8 meses de gestación, ya tenemos las 100.000 millones de neuronas que interactúan en nosotros, dentro de nosotros, hasta casi el final de nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Cada una de esas neuronas produce dentro de 15.000 a 20.000 sinapsis, o sea, conexiones entre otras neuronas. O sea, son billones de informaciones que se están recaudando en nuestro cerebro y que están siendo interpretadas por nuestra mente segundo a segundo, minuto a minuto. Entonces, digamos que una persona desde pequeñito está experimentando violencia, está experimentando desamor, está experimentando pobreza, está experimentando infelicidad. Es decir, si yo desde pequeñito estoy escuchando a mis padres y a mi entorno cosas negativas, ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo de la vida? Porque todo lo que nosotros sabemos de la vida es porque alguien nos lo enseñó. Y esa educación es la que ha ido transformando la mente de los seres humanos y lo ha ido convirtiendo en un ser mezquino, despiadado, que comparte esas emociones negativas constantemente.
Y de verdad, qué triste que seamos así, porque cuando nos unimos hacemos cosas grandes, maravillosas, cuando hay la conexión de energías bonitas, de energías, exacto, una química positiva, se logran cosas maravillosas. Bueno, Jonathan, ¿qué le vamos a preguntar a este hombre maravilloso el día de hoy? ¿Cómo lo vamos a abordar? Porque sabemos que hay muchas inquietudes por ahí para este caballero que de verdad hoy nos ha desprestado y nos sigue desprestando. Bueno, doctor, una madre un poco angustiada me había hecho una pregunta antes de salir de casa. Me recomendó mucho que te la preguntara acá al aire. Un chico que lleva desde los 14 años consumiendo drogas alucinógenas y hoy en día tiene 25 años, ¿qué tan posible es de que su cerebro, aunque ya se ha visto afectado, qué tan posible es de pronto de que salga de ese estado de afectación en el cual se encuentra hoy en día? Hombre, Jonathan, esa es una pregunta bastante muy buena, maravillosa, porque sí, yo la encuentro, es muy recurrente. Una de las cosas que yo hago constantemente es el trabajo con los jóvenes y con las instituciones del gobierno enfocados hacia el tema de los suicidios, hacia el tema de la drogadicción, hacia el tema del abandono del hogar, de la violencia intrafamiliar, de todo este tipo de cosas que están sucediendo a nivel social. Sí, exacto. Bioquímicamente se puede, o sea, está determinado que nuestro cerebro produce algo que se llama neurogénesis, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas. Nosotros estamos regenerando células en el cuerpo constantemente. Eh, tenemos 50 trillones de células en nuestro organismo, ¿okay? Que interactúan entre sí. Las células más alargadas del cuerpo son las neuronas, que están en la corteza, en la masa gris. ¿Sí? Pero dentro del cerebro tenemos unas células mucho más importantes que son las células gliales. Estas son 1.000 millones de células, mucho más, son más abundantes, multiplican la cantidad de células en la corteza, son mucho más abundantes en la masa blanca, que son las células gliales. Cuando nosotros transformamos bioquímicamente el cerebro, también podemos transformar bioquímicamente nuestra personalidad, es decir, la mente. Si transformamos nuestra mente, podemos transformar nuestro cerebro, la función de las vibraciones y la manera y las estructuras del cerebro. Y viceversa, cuando podemos transformar el cerebro bioquímicamente, hay medicinas específicas para eso y hay tratamientos cognitivos para tratar ambas funciones. Las funciones del cerebro y las funciones cognitivas, es decir, lo que la mente utiliza el cerebro para pensar. ¿Qué pasa con un chico de estos que ha consumido de diferentes tipos de drogas? Porque van pasando de una en una, ¿sí? Empiezan, por lo general empiezan con cigarrillo, porque ven a los amiguitos consumir. Luego pasan a la marihuana, luego lo que yo observo en Colombia, que los chicos huelen esa cosa, ese sacol que le llaman, es terrible. Eso sí mata el cerebro de una manera muy, muy, muy bárbara. Entonces aquí depende de la cantidad y el alucinógeno que esté tomando. Muchos padres a mí vienen a decirme, es que mi hijo consume marihuana y está muy mal y yo no sé qué hacer con él y ya se perdió de por vida. Y yo le digo, no decretes eso en tu hijo, porque primero, la marihuana no es tan dañina como lo dicen a la gente. La marihuana de hecho es una planta medicinal. Lo que pasa es que la convirtieron en una droga, la satanizaron de hecho. Y de hecho yo educo mucho en este sentido a las personas para que entiendan que ese tipo de alucinógeno es natural, viene de la madre tierra y no es tan dañino. De hecho, lo utilizamos nosotros los neurólogos para tratamientos con epilepsias, catalepsias, Parkinson, Alzheimer, cánceres, SIDA, bueno, muchas cosas. Pero volviendo al núcleo de tu pregunta y lo que necesitas saber tu paciente, no, tu cliente, tu vecina, tu amiga, exacto, se puede limpiar el organismo. O sea, se debe llevar al paciente por un tratamiento bioquímico donde vamos a limpiar la sangre. Y luego viene el otro proceso que es el cognitivo, enseñarle a esta persona a tranquilizarse, a calmar la parte de la ansiedad, de cómo, ¿por qué? Porque los receptores en las células se van dañando, la membrana y los receptores celulares se van dañando, entonces ya no digerimos, ya no metabolizamos correctamente y el cuerpo ¿qué está pidiendo? Porque es dopamina, es una cantidad de hormonas que se están liberando en la sangre. Entonces, cuando tú piensas, por ejemplo, en consumir la droga, el cerebro
libera entre 1200 a 1400 nanogramos de dopamina por tejido en la sangre, es decir, muy adictivo. Si una persona, voy a hacer este paréntesis, este ejemplo, si una persona piensa en comer algo que le gusta, por ejemplo, imagínate algo que te gusta, un mango biche. Ahora llevemos a tu mente al mango biche. ¿Qué sientes cuando el mango biche? Que te va segregando saliva por acá, ¿cierto? Y te empieza a hacer. ¿Qué está pasando ahí, Jonathan? Que tu cerebro está liberando dopamina. Y ahí es donde está la clave del asunto. ¿Por qué los chicos? ¿Por qué tantas adicciones? Somos adictos a muchas cosas. Adictos a la televisión, al celular, a comer, a mentir, al sexo, a muchas cosas. Somos adictos a la comida chatarra. Entonces, la respuesta para esta mamita es siempre y cuando el chico tenga la voluntad de cambiar, porque muchos padres me dicen, doctor, es que yo quiero que le haga un tratamiento a mi hijo porque quiero que se salga de las drogas. Y yo le pregunto, mamita, ¿tu hijo quiere hacer eso? Porque si él no quiere, no hay poder humano, ni siquiera divino, de que este chico pueda cambiar. Pero sí se puede. Siempre podemos transformar. Ahora, y para concluir, hay muchos alucinógenos de muchas drogas que realmente sí afectan de manera permanente el cerebro y ahí sí no hay nada que hacer. Ahí estábamos escuchando una clase bien interesante porque prácticamente nos instruyeron de una manera técnica. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, doctor Axel, por ilustrarnos, por mostrarnos que sí se puede, que todo con voluntad, exactamente. Y ahí está, mujeres hermosas allá en casa con esos hijos con problemas, o por qué no, muchos hombres que también dicen, quiero terminar con este problema, o tienen sus hijos con ese problema, pues bueno, ahí está, sí se puede, simplemente tener la voluntad, y eso es lo más importante, que se quieran hacer las cosas. Bueno, vamos al primer cortecito de mujeres, es chiquitico, chiquitico ese cortecito para que respiremos un poquito, cumplamos con nuestros anunciantes y pues volvamos para que sigamos desglosando este importante tema del día de hoy, todo lo que tiene que ver con el ser, con un caballero de verdad bien interesante, con una energía muy linda, neurocientífico, neurólogo, coach, mejor dicho, tenemos un hombre acá completamente integral y aparte con una humildad maravillosa, ¿verdad? Nos tiene admirados, porque muy sencillo, muy amable, muy dispuesto al servicio para la humanidad. Y eso es valioso, de verdad. Tenemos mucho que aprender de él y yo sé que los televidentes también van a aprender mucho de él, van a tomar muy en cuenta sus consejos y todo está en querer hacer las cosas, en tener esa voluntad de hacer las cosas para salir adelante. Solo así podemos cambiar no solamente nuestra vida, sino poderle ayudar a las personas a también transformar un poquitico su entorno. Así es, y ya ahorita les traemos una sorpresita porque hasta regalo nos trajeron y es para ustedes, así que ya volvemos, no se lo pierdan. Llega a Colombia Alixa Bien París, un maquillaje dermatológico con tecnología híbrida, bases inteligentes, haciéndola lucir más bella, con principios activos orgánicos que disminuyen la aparición de arrugas, pestañina con provitaminas B5, labiales hidratantes y polvos que minimizan líneas de expresión, cosméticos con factor de protección solar incluido. Alixa Bien París. Llega a Colombia Alixa Bien París, un maquillaje dermatológico con tecnología híbrida, bases inteligentes, haciéndola lucir más bella, con principios activos orgánicos que disminuyen la aparición de arrugas, pestañina con provitaminas B5, labiales hidratantes y polvos que minimizan líneas de expresión, cosméticos con factor de protección solar incluido. Alixa Bien París.
Llega a Colombia Alixa Bien París, un maquillaje dermatológico con tecnología híbrida, bases inteligentes, haciéndola lucir más bella, con principios activos orgánicos que disminuyen la aparición de arrugas, pestañina con provitaminas B5, labiales hidratantes y polvos que minimizan líneas de expresión, cosméticos con factor de protección solar incluido. Alixa Bien París. Bien, volvemos a la segunda parte de Enmujérate con este tema indispensable para la sociedad del día de hoy, con un invitado de verdad maravilloso, el doctor Axel Herrera, un hombre de verdad experto en todo lo que tiene que ver con el manejo del ser, de las emociones, como decía ahora, desde su punto de vista de neurocientífico y de neurólogo, pues obviamente que viene desde esa parte estructurada mostrándonos lo que significa para nosotros las emociones y cómo las debemos manejar. Aparte, nos está hablando de la importancia de mirar todo este tipo de alucinógenos, todo este tipo de drogas que muchas veces estamos mal informados con ellas. Entonces, me gustaría mucho que profundizáramos un poquito sobre eso, doctor, porque hay mucha desinformación. Entonces, qué bueno que usted nos ilustrara, que nos hablara sobre eso, porque yo sé que hay muchas mamás preocupadas, tal vez muchos papás preocupados, y obviamente, pues, los chicos también piensan un poco en lo que les está sucediendo, ¿no? Sí, mira, pues este tema depende de la cultura, depende del país, porque yo he ido a otros países a hablar de estos temas y es bastante complejo tocarlos. Esto tiene mucho que ver con la cultura, es decir, se nos ha enseñado a pensar de cierta manera sobre ciertas cosas, es decir, la percepción que tenemos sobre las cosas es muy importante porque está engramado en nuestro estructo, en nuestro estructo del pensamiento, en el arquetipo que nosotros como seres humanos vamos formando. Entonces, si nosotros desde pequeñitos nos están diciendo, eh, ojo que eso es muy malo, eso es dañino. Nosotros comenzamos a creer que eso es malo y es dañino. Y si empezamos a escuchar en el entorno que eso es malo y dañino, pues obviamente empezamos a creer en ello. Ahora, yo los quiero regresar un poquito en el tiempo y qué pasó cuando el tabaco y el alcohol eran ilegales. ¿Qué sucedió en ese entonces? ¿Qué pasaba en las sociedades? ¿Por qué nosotros creíamos que eso era tan malo y que no se podía usar? ¿Qué pasó con los gobiernos? Cuando el gobierno lo convirtió en algo legal, en algo monetario, ya dejó de ser malo. Y si ustedes notan, las dos armas más letales que matan a más personas en el mundo, vendidas de manera legal, son el tabaco y el cigarrillo. Entonces, es qué educación nosotros tenemos sobre este tipo de cosas. Hace muchos años, yo lo cuento en mi libro, hace muchos años yo me metí en un problema en Estados Unidos, pues yo me crié parte de mi vida en Estados Unidos, porque investigaba, desde hace muchos años yo me dedico, desde muy chiquitito yo comencé a estudiar la mente. Me encantaba leer sobre estos libros, sobre todo esto en la biblioteca de mi padre, porque él desde muy pequeñito, pequeñito no, cuando yo estaba muy pequeñito, él tuvo un episodio de pánico y él con los libros que aprendió, que compró y leyó y todo eso, aprendió a autocurarse. Y yo como a los 8 o 9 años que tenía en ese entonces comencé a leer de esos libros. Después yo empecé a investigar y en mi mente toda inquieta, que siempre ha sido inquieto, me he metido en problemas por querer investigar. Entonces, temas como la marihuana es ilegal, por ejemplo, y yo hacía investigaciones con marihuana. Temas como con componentes activos químicos como el MDMA y el MDMA, que es lo que le convirtieron después en éxtasis. Anteriormente eso no era ilegal. Y yo me conecté con unos neurocientíficos en Europa desde hace muchos años, eso fue en la época del 98, 97, 98 más o menos, cuántos añitos, y yo empecé también a investigar sobre esto. Luego esto se volvió ilegal en Estados Unidos y me metí en un problema totototote. Pero este alucinógeno, por ejemplo, es utilizado para ayudar a que se produzca mayor cantidad de sinapsis en el cerebro. El LSD, por ejemplo, el LSD fue creado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y por qué castigan a la gente cuando lo utilizan si ellos mismos lo crearon en la época de la revolución estudiantil? Ellos lo crearon para enloquecer la mente de los muchachos. Y yo lo hablo aquí en mi libro.
Esto la gente no lo sabe. Pero claro, como seguimos leyes, seguimos normas, los pueblos latinos y todo el mundo es regido por las leyes de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos dice, esto es ilegal y tú tienes que ir para la cárcel por consumir o por tratar esto, vas para la cárcel, ¿verdad? Pero resulta que tenemos que educar mucho mejor a nuestra sociedad para que nuestros hijos, y ya entrando en el concepto, en el contexto social, familiar, psicológico, es entender de dónde provienen los psicoactivos, quiénes son los que lo manufacturan. Y la gente no se da cuenta que eso proviene de los gobiernos. O sea, es un tema bastante delicado tocarlo porque yo tengo que ir mucho más profundo para que las personas lo entiendan. Pero vámonos a la parte que afecta a los seres humanos, el consumir. ¿Por qué la gente se siente en un estado emocional donde su bioquímica no está liberando la cantidad para sentirse feliz, por ejemplo, para liberar serotonina, para liberar oxitocina, para liberar dopamina, para liberar GABA, óxido nítrico, vasopresina, hormonas de crecimiento? Todo eso lo libera nuestro cerebro. Pero como estamos inconformes con la vida, como los chicos están teniendo problemas en el hogar, como los padres no comprenden a los hijos, como los padres maltratan a los hijos, como los padres hacen tantas cosas negativas con los hijos, entonces, ¿qué pasa con el hijo? Yo no me siento contento acá, me voy para la calle, ¿y quién me da los mejores consejos para yo hacer lo que no debo hacer? Pues los amigos en la calle. Entonces, la parte cultural es muy importante, con quién yo me reúno, quiénes son mis factores de influencia, quiénes son mis amigos, quiénes son las personas que están al lado mío. Eso es lo que yo le digo a los padres. Oye, a mí muchos padres me dicen, mira, es que mi hijo es muy mal criado, mi hijo es muy grosero, mi hijo es un altanero, mi hijo consume drogas. Y yo le digo, ok, ¿me permites? Yo voy a tu hogar y observo a ustedes cómo se comportan como familia. Cuando yo hago eso, es una cosa loca. Me sorprendo cómo los padres groserean a sus hijos, los tratan con vulgaridades, los maltratan psicológicamente, les pegan, los castigan, hacen un montón. Y yo le digo, con razón tu hijo se está comportando de esta manera. Entonces, para terminar este punto, que es muy extenso, no es el consumo como tal, es qué me está provocando, qué me está influyendo el entorno. Es mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis primos, mis tíos, mis familiares, mis vecinos, mi cultura, el colegio, la música loca y nociva que escuchan los niños hoy día. Es una droga adictiva. La gente no sabe cómo se activa la dopamina escuchando una canción. O sea, nosotros somos sensoriales. Nuestros sensores menores, olfato, vista, tacto, gusto, audición, están conectados al cerebro y están conectados a la corteza prefrontal. Cuando nosotros somos un embrión, somos formados por 3 capas embrionarias: endodermo, mesodermo y ectodermo. El ectodermo es la última capa del cerebro que creó lo que es mi piel, el sistema nervioso y el cerebro. Y ahí están conectadas las antenitas, estas antenas, ¿sí? Nosotros estamos teniendo experiencias sensoriales todos los días, todo el tiempo. Escuchamos sonidos y nos acordamos de cosas. Degustamos comida y nos acordamos de cosas. Olemos y nos acordamos de cosas. Observamos y nos acordamos de cosas. Y si esas experiencias previas que fueron guardadas en el cerebro son negativas, a mí me lleva a que voy a repetir la experiencia nuevamente. Entonces, ¿por qué el adicto sigue siendo adicto? Porque la experiencia se repite y se repite y se repite y se repite. Nuestro cerebro encadena información. ¿Qué pasa, por ejemplo, para terminar este punto y que me voy alargando mucho? Cuando una persona fuma mucho cigarrillo y me dice, es que yo quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar cigarro. Entonces yo le digo, ¿tú qué haces antes de fumar cigarrillo? Y la mayoría me dice, me tomo un café. Ya ¿viste? Lo ibas a decir. Me tomo un café. Ponen vallenato, me fumo un cigarrillo. Mis amigos están tomando cerveza, me fumo un cigarrillo. Peleo con mi mujer, me fumo un cigarrillo. O sea, ya se va, lo acabaste de decir. Es una rutina, son hábitos, hábitos. Entonces, ¿qué hábitos estamos engramando en nuestro estructo del pensamiento? El vicio, las adicciones, que no es únicamente por drogas, alcohol, cigarrillo, etcétera,
hay muchos tipos de adicciones y las adicciones vienen por nuestras experiencias previas. Y es lo que quiero dejar ahí en un paréntesis para que luego la gente haga más preguntas o cosas. Es completamente real lo que el doctor nos está diciendo. Nosotros definitivamente somos cultura, lo que creen de nosotros, porque por ahí decían que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y esa es una realidad muy triste que vivimos, pero es así. O también esa misma sociedad puede hacer de él el mejor ser humano, ¿no? Es así. Entonces, mi gente hermosa, miremos allá en casa, recapitulemos, miremos cómo estamos tratando a nuestros hijos, mire lo que el doctor nos está diciendo, cómo nos estamos comportando como padres de familia, estamos siendo inspiración realmente para algo bueno, estamos siendo un ejemplo. Es muy rico cuando nos como que ponen esas cositas en la mesa y nos dicen, bueno, mira a ver cómo es que te estás portando. Qué importante analizarnos, autoevaluarnos y mirar cómo estamos dejando el legado para esas nuevas generaciones, porque realmente nosotros dejamos es un legado. Ayer viví algo tan hermoso con mi hija, me pareció tan hermoso porque las dos regañamos a uno de los chiquitines que tenemos al tiempo con la misma frase. O sea, en el mismo instante las dos dijimos la misma frase. Y yo la miré a ella, ella me miró a mí, nos reímos y pensamos cómo uno se va prolongando en los hijos y en los nietos. O sea, es un legado que realmente se deja, así que de verdad es hermoso. O que me lo diga el doctor que también tiene sus hijitos y que me imagino que ese legado lo va a ir dejando poco a poco y con mucho amor porque está compartiendo todo eso lindo que sabe con nosotros. Sí, total. De hecho, pues nosotros somos el reflejo de lo que nuestros padres han hecho con nosotros. Realmente yo le digo mucho a los padres de familia, oye, tengan mucho cuidado en la forma como están educando a sus hijos, tengan mucho cuidado en las cosas que hablan con sus hijos, en las cosas que hablan cuando están sus hijos presentes. ¿Qué cosas hablas con tus hijos? ¿Qué temas tocas cuando estás con tus hijos? A ver, si tu hijo, ¿por qué? Yo le digo a las personas, a ver, analicemos y entendamos la infelicidad, analicemos la pobreza, analicemos el desamor, analicemos la enfermedad, y todo tiene que ver con nuestras creencias. Nuestras creencias determinan nuestra forma de experimentar la vida día a día. Está comprobado que una experiencia, digamos que estamos aquí, en lo que estamos haciendo, y empieza a temblar duro. Y digamos que alguno de ustedes estuvo en el terremoto de Armenia hace tanto tiempo atrás. ¿Cómo vas a experimentar este momento? La mayoría de personas gritan, salen corriendo desenfrenadamente, una cosa loca, y tal vez yo me quedo aquí tranquilo, esperando a ver qué pasa. Jonathan a lo mejor se pone a reír, tú a lo mejor, no sé, sales corriendo, gritando. Cada uno reaccionamos de maneras diferentes, pero todo tiene que ver con la previa información que tenemos guardado en el cerebro. Entonces, ¿por qué una persona está atrayendo a su vida? Porque ahora ya te voy a hablar es acerca de la vibración y la energía, porque todo tiene que ver con ello. ¿Por qué yo constantemente estoy atrayendo personas violentas a mi vida? Por decirlo así. Es porque en mi mente tengo un foco completamente diferente a lo que es la paz y la tranquilidad. Es decir, estoy enfocando mis pensamientos, mi energía y mi vibración está enfocándose en maldad, en problemas, en dificultades, en pleitos, en con quién peleé ayer, en con quién discutí hace 3 minutos atrás, en con quién voy a pelear dentro de un ratito. Estamos reaccionando constantemente. El tema, por ejemplo, de la felicidad o la infelicidad. La gente enfoca, o sea, donde tú enfoques tu atención, eso es lo que tú vas a traer. Si tú enfocas tu atención y tus pensamientos están enfocados en cosas positivas, eso es lo que vas a traer. Si tú estás enfocando tus pensamientos en cosas negativas, eso es lo que vas a traer. Entonces, ¿de quién es la tarea enseñar a los cachorritos, a nuestros hijos, que ellos sean unas mejores personas? No es del colegio, no es del gobierno, no es de la universidad. De hecho, allí no enseñan nada de eso. En los colegios no enseñan valores, en los colegios lo único que enseñan son algunas herramientas para que los seres humanos nos aprovechemos de ella en cierto momento de la vida y podamos fluir. Es decir, el sistema educativo no está enfocado en educar al ser. El sistema educativo está enfocado en formar robots que siguen órdenes. Y nosotros los padres somos los que determinamos el éxito o el fracaso de nuestros hijos. En pocas palabras, si tú educas con
con valores, con principios, con metas definidas. Si tú le enseñas a tu hijo a visualizar el futuro, si tú le enseñas a tu hijo a mirar el mañana de manera positiva, no hay poder alguno, ni un vecino, ni otra persona que venga a ese niño a corromperle su mente, jamás. Hablabas de mis hijos, yo tengo dos niñas chiquitas, María José de 10, Isabelita de 4, y yo todo el tiempo le estoy diciendo a ellas lo importantes que son para mí. Les digo que las amo, que son valiosas para mí, y eso muy poco hacen los padres con sus hijos. Porque el papá me dice, no, es que mi hijo sabe que yo lo amo, y yo, no señor, el hijo no sabes que lo amas, tú se lo tienes que decir, y tú se lo tienes que demostrar con tus actos. Tú le tienes que mostrar ejemplo. ¿Cómo vas a creer que tu hijo va a ser una buena persona, proactivo, trabajador, un berraco, un echado para adelante, si ve a su papá todo el día jugando PlayStation ahí y jugando o viendo bobadas en el celular o pegado en el televisor viendo novelitas y cosas extrañas? No es posible que mi ejemplo de esa manera ayude a que mi hijo sea una mejor persona. Entonces, todo tiene que ver con la educación básica. Una persona frustrada en la vida, a nosotros nos acompañan varios miedos durante nuestra vida, pero dos miedos muy importantes. El miedo al fracaso, que es el mismo miedo al éxito, y el miedo al rechazo, a no ser aceptados. Y si tenemos tiempo les puedo explicar cómo funciona eso, pero te quiero dejar para que luego me digas otra cosa, ¿no? Pero esos miedos nos acompañan y no nos dejan caminar. Ahora, ¿cómo vienen esos miedos? Eso es lo interesante. Pues bueno, yo creo que nuestra gente no está nada triste escuchando todas las cosas maravillosas que este hombre nos está diciendo, y esa parte de los míos es bien interesante. Yo quiero saber si ya tiene alguna duda con respecto a esto, o que nos hable un poquito sobre el libro, que ese librito lo vamos a obsequiar el día de hoy, todo eso. Entonces, no sé, cuéntame, Jonathan, y si no, podemos seguir hablando de los miedos. Bueno, antes de seguir hablando de los miedos, que también es un tema muy interesante y muy importante, quiero invitar a las personas a que se vuelvan adictos a la lectura, que se vuelvan adictos al deporte, cuerpo sano en mente sana. Y en el día de hoy está este libro escrito por el doctor Herrera, llamado El cáncer es una decisión de la mente. Para las personas que interactúen con nosotros en el día de hoy, que nos dejen su mensajito acá en el chat interactivo, vamos a estar entregando este ejemplar escrito por el doctor Herrera. Bueno, ahí está pues, para el que se lo quiera ganar. Y Doc, ¿cómo lo vamos a regalar? ¿A quién se lo vamos a obsequiar? Cuéntenos cuál podría ser la metodología para que alguien se quede con esa belleza de libro. Es muy fácil que te escriban o les escriban a ustedes en las redes sociales cómo se llaman mis hijas y ya. Ahí nos damos cuenta, ahí nos damos cuenta, el primero que escriba y diga cómo se llaman mis hijas, de una vez ya lo ganaron. Eso quiere decir que estuvieron atentos a lo que estábamos hablando. Bueno, ahí está bien interesante. Él, como siempre, sencillo, relajado y pone algo bien facilito. Con él la cosa es muy, muy fácil. Bueno, Doc, qué rico que sigamos hablando de los miedos. Mire que ese tema que usted ha puesto aquí sobre la mesa es una cosa que está matando al ser humano, porque eso es lo que no nos deja hacer, los miedos. Entonces hablemos un poquito de ese tema tan interesante. Sí, ese tema es muy interesante y bastante extenso, pero como les hablaba anteriormente, la forma de nosotros entender la vida, interpretar la vida, tiene que ver con nuestras creencias. ¿De dónde vienen nuestras creencias? De todo lo que hemos venido aprendiendo. ¿Quién nos enseñó al principio? Nuestros padres. ¿De quién aprendemos? Nuestros padres. Les voy a contar una historia así súper chévere que yo sé que de pronto ya la saben, pero se las voy a recordar. ¿Ustedes saben cómo amaestran a los elefantes en un circo? Tú, Jonathan, ¿sabes? No. ¿Y tú? No sabes. ¿Ustedes en la producción? No. ¿Tú sabes cómo entrenan a no? ¿Mi señora? No. Solo, solo vemos que les dan látigo y látigo. Bueno, les voy a contar. Esto es muy interesante porque esto para que se conecten de cómo nosotros aprendemos y por qué es que somos tan miedosos, porque algunos tienen esa berraquera y salen para adelante, ¿cierto? Es algo para... No, vea, les cuento. Desde que nace el animalito hasta sus 2 primeros años de vida, el elefante
elefante en un circo. Bueno, los que se encargan de entrenar a estos animalitos, los amarran a una pata. O sea, una de sus patas lo amarran y lo amarran a una estructura sólida y de ahí no se puede mover, ahí tiene que hacer pipí, popó, ahí come todo. Los 2 primeros años. Y le están dando con el látigo para que puedan aprender. En esos 2 primeros años el elefante quiere zafarse. Pero ya después de 2 o 3 o 4 meses de intentarlo y saber que no se puede volar, que no se puede ir, que no puede caminar, él ya se da por vencido, se da cuenta de que no puede avanzar. O sea, la información del no puedo, no soy capaz y no avanzo queda engramado en su subconsciente. ¿Qué pasa cuando quieres domar a un animal de esos que ya tiene por lo menos unos 5 años o 6 años, por ejemplo, que ya es un gigantón de muchas toneladas? No tienes que hacer mucho, solamente le amarras un cordoncito que el animal sienta que tiene la pata amarrada y no se mueve. Y no se mueve, y no se mueve, y no se mueve. ¿Por qué? Porque sus 2 primeros años de vida intentó zafarse de allí y no podía. Entonces él dijo, cuando yo tengo esa cosa amarrada a la pata, no me puedo mover. Y así somos los seres humanos. Es una cosa que lo hemos descubierto a nivel cognitivo, lo hemos descubierto a nivel bioquímico y neural, cómo funcionan las frecuencias del cerebro. Desde el día 0 hasta el día 2 de nacimiento, nuestro cerebro trabaja en una frecuencia llamada delta. Esa es una frecuencia llamada sueño. Funciona de 0.1 Hz de vibración a 4 Hz de vibración. Es como, eso se puede decir como una muerte cerebral, o sea, el cerebro no tiene actividad para nada. Y allí lo comparamos cuando somos adultos a cuando estamos durmiendo. De hecho, cuando estamos durmiendo, si nos hacen un electroencefalograma, el cerebro está muerto, o sea, no funciona. La conciencia no está funcionando, el subconsciente sí. De los 2 años a los 7 años es una etapa muy interesante porque el cerebro sube la frecuencia de vibración y allí es donde se aprende todo lo que sabemos durante toda nuestra vida. Fíjense en esto. El cerebro sube su capacidad de vibración de 4 Hz de vibración a 8 Hz de vibración. Eso se llama estado teta o estado hipnótico. Se representa cuando tú, unos 20 minutos antes de dormir, que estás así, como yéndote así, y te quieres caer, ahí el cerebro baja la frecuencia y está en un estado teta. Esa es la forma más importante en cómo el cerebro aprende. Por eso es que la escuela es tan mala. Tú ir allá a quedarte 4, 5, 6, 7 horas a escuchar a un personaje hablar un montón de cosas, tú no entiendes. Se satura, tú no aprendes, ese cerebro no entiende. ¿Por qué seguimos educando a los niños de esa manera? Eso es totalmente equivocado. Entonces, y el cerebro está en esa frecuencia. 40 minutos después de despertarnos, nuestro cerebro está en un estado teta. Dice que uno se despierta y uno está todavía como medio dormidito, incluso uno se baña y todavía está como, y así, con perecita. Bueno, el cerebro está en esa frecuencia, ¿ya? Que en ese momento estamos aprendiendo, y ponle el botoncito, pum. Estamos aprendiendo todo. Todo lo que nos enseñen, lo aprendemos. El niño no tiene la posibilidad y no tiene la capacidad de decirle al papá o al entorno, no me digas eso porque eso no me sirve. No me digas eso porque eso no me funciona. Oprima el botón y se apaga. No me digas eso porque yo no necesito eso para mi vida. ¿Ves? Entonces, ay, qué chévere. Otra vez. Entonces, ahí está el cerebro aprendiendo una cantidad de cosas que no le funcionan. Es decir, tenga mucho cuidado, padres de familia, que todo lo que hables enfrente de tus hijos, todo lo que digas, allí se movió también, puedes acomodarla por favor. Todo lo que digas o hagas enfrente de ese cerebro lo va a registrar. No tiene la posibilidad, no tiene la capacidad
ese cerebro no tiene la posibilidad de decir, el niño no tiene conciencia entre los 2 años y los 7 años. Analicen que un niño pregunta esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no dice, no me diga eso, que eso no me gusta, eso no me sirve para mi futuro. No, tenle cuidado. Después de los 7 años en adelante, hasta los 12 años, el cerebro sube la frecuencia y trabaja en un estado llamado alfa, que es de 8 Hz de vibración a 12 Hz de vibración, es un estado de conciencia. Allí empezamos a tener conciencia sobre la vida. Entonces, todo lo que aprendimos los primeros 7 años de vida lo empezamos a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. ¿Cómo aprendimos a amarrarnos los zapatos? ¿Cómo aprendimos a caminar? Primero gateamos un montón de veces y después intentamos caminar. ¿Cómo aprendemos a montar en bicicleta? ¿Cómo aprendemos a manejar coche, moto? ¿Cómo nos cepillamos los dientes? ¿Cómo nos ponemos la ropa? Tú sabes cómo te pones, por ejemplo, tu ropa interior, primero por el lado derecho o el izquierdo. Analízalo y siempre te vas a poner por el lado derecho, siempre, siempre, siempre. Siempre te vas a poner los zapatos primero el de un lado y luego el del otro, porque eso ya está aprendido. Y una vez tú aprendas esas cosas, no tienes por qué volverlas a repetir o volverle a enseñar al cerebro. Sí, no es necesario volverlo a hacer. Ya después el cerebro pasa a otra frecuencia completamente diferente y el cerebro repite y repite y repite. Es decir, nosotros aprendimos tantas cosas en nuestros primeros años de vida que ahí fue donde empezamos a obtener toda esta cantidad de información. Ahora, de allí vienen los miedos, pero lo más importante es lo que hacen los padres con los hijos. ¿De dónde viene el miedo al fracaso? El padre por querer reprender al niño, y él no tiene la culpa porque yo siempre digo que nosotros somos víctimas de víctimas, ¿sí? Así como educaron nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, nuestros padres a nosotros tendemos a crear a nuestros hijos de esa manera. Y eso ahí hay que tener mucho cuidado, porque es donde vienen todos los miedos que nos acompañan toda la vida. El papá, no hagas esto, no vayas allá, no te pongas eso, no digas así, no, 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 no. Entonces todo el tiempo estamos con el dedito acusando al niño, siempre utilizamos el dedito y por lo general somos la voz de autoridad, entonces el niño nos mira hacia arriba y nosotros miramos hacia abajo, por eso el niño comienza a tener miedo. Y ese miedo se incrusta en el subconsciente y es el miedo a avanzar. El niño dice, pues yo no hago nada porque cada que voy a hacer algo me pega, me regaña, me siento mal, me castiga, entonces ¿para qué voy a avanzar? Y se queda engramado como el elefante que no puedo avanzar. Ahí es donde ves las personas miedosas, tímidas, de adultas, que no pueden hablar con una persona, que no pueden... por ejemplo, que hay gente que le tiene expresar, es expresar. ¿A cuántas personas le dicen a los niños, los padres, no lloren, que es que solo las niñas lloran? Nos enseñaron a esconder nuestros sentimientos y nuestras emociones y eso es muy triste, eso no se debe hacer. Entonces ahí se aprendió el miedo a avanzar en la vida. Luego vienen los padres y empiezan con que si no haces esto te pego, si no me traes buenas notas te castigo, si no te portas bien entonces no te doy esto, si te portas mal entonces no vas a tal lado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aprendíamos lo que se llama el miedo al rechazo, el miedo a ser rechazado, el miedo a no ser aceptado. Por eso siempre estamos complaciendo a otras personas. Y eso lo aprendimos pequeñitos y se acompaña en nuestra personalidad durante toda la vida. Y si tú no prestas atención en algún momento de ella, donde tú no puedes avanzar, donde está tan difícil la comunicación con otros seres humanos, donde mis relaciones interpersonales están de mal en peor, donde mi trabajo, yo no estoy contento en mi trabajo, no estoy contento en la relación en la que estoy y me da miedo salirme de ahí por querer descubrir otras cosas diferentes. Es decir, la gente se la pasa toda la vida evitando el dolor y no se dan cuenta que a través de ese dolor es que llega el aprendizaje y que con el aprendizaje yo tengo la capacidad y la posibilidad de mejorar en la vida. Pero esos dos miedos son un fantasma para las personas y cuando la persona se da cuenta que alguno de esos dos miedos está interactuando en sus relaciones interpersonales y su relación intrapersonal, ese diálogo interno que tenemos todos los días de saboteador, de desautorizador, de denigrante, de malo, de negativo, todo ese diálogo interno proviene de esas experiencias aprendidas que nuestros padres tristemente, sin saberlo, no lo metieron en la cabeza.
y luego interactuamos con otros seres humanos que fueron educados de la misma manera y no nos damos cuenta de que ahí aprendimos toda esta cantidad de cosas negativas en la vida. Y así fue como nos acompañaron durante toda la vida a muchas personas que no se dieron cuenta cómo sacar esos miedos de allí y cómo aprender y evolucionar. A muchas personas las frustraciones los acompañan toda la vida y proviene de allí. Bueno, doctor, tristemente esos miedos están, tristemente nos los inculcan desde pequeños, como usted lo dice, pero ¿qué se puede hacer? O sea, uno se da cuenta de que tiene ese proceso en su vida, de que está lleno de miedos, de que tiene timidez por esto y aquello. ¿Qué hacer? O sea, ¿cuál es, digamos, que el conducto regular? ¿Cuál es la acción a tomar para que esto se minimice? Porque vivir con miedo no es nada chévere. Sí, total. Ese es el tema luego a tratar y es bastante complejo porque aquí hay dos cosas. La parte neurobioquímica, o sea, la parte bioquímica y la parte cognitiva neural. La persona que es miedosa constantemente está liberando una química en el organismo que hace que su sangre esté ácida, que hace que su sistema nervioso esté alterado. Y cuando su sistema nervioso está alterado, entonces le estamos aportando nuevamente a la sinapsis esa conexión neural, esa cantidad de información que tenemos guardada, la estamos retroalimentando. Entonces no estamos dejando que la persona o la persona en sí misma no está permitiendo que pueda llegar la solución. Sin embargo, cuando tú aprendes a controlar tus pensamientos, cuando tú tomas conciencia, o sea, ¿cuál es la solución? Tomar conciencia. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar un proyecto. Yo lo que hago con mis pacientes y con mis coaches es enseñarles a proyectarse. Trabajamos mucho con libretas porque se debe anotar muchas cosas, porque al cerebro hay que volverle a enseñar. O sea, al cerebro tenemos una idea equivocada de que nuestra personalidad ya está como está. Cuando a mí una persona me dice, es que doctor, es que yo soy así y qué, y yo le digo, triste lo que estás diciendo, porque tú no eres así. Lo que estábamos hablando ahorita, yo te digo, ¿tú cómo te llamas? Entonces tú me vas a decir, ¿cómo te llamas? Axel. No, ese es tu nombre. ¿Tú quién eres? No, yo soy neurocientífico. No, eso fue lo que estudiaste. Entonces, ¿quién soy yo? Ahí es donde está la tarea más importante de descubrir el ser humano que se siente frustrado, que no puede avanzar en la vida, que está lleno de problemas, de deudas, de situaciones difíciles, adversas, que todo lo que está sucediendo en su vida es de negativo en peor. ¿Cómo cambiar esa realidad? Y lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos de una manera diferente, observar la vida de una manera diferente, cambiar nuestra percepción de vida, cambiar nuestra percepción de cómo interpreto mi día a día. Es que no son las cosas difíciles lo que determinan quiénes somos o qué pasa en nuestra vida. Es lo que nosotros hacemos, cómo reaccionamos, cómo tomamos las cosas que se están presentando en la vida. Exacto, o sea, no es lo que sucede en términos generales, es cómo yo reacciono ante las circunstancias. Ahora, lo que me hace reaccionar no es mi conciencia, lo que me hace reaccionar es el subconsciente. Y el subconsciente es el que hace que cuando le amarren la caullita al elefante, así pese 20 toneladas, no se mueva de ahí. Las creencias subconscientes son las que no nos permiten avanzar. Entonces, estamos en la respuesta del qué debo hacer, cómo lo vamos a solucionar. Y ahí está el pensamiento estratégico que yo le enseño a mis pacientes. ¿Cómo es un pensamiento estratégico? ¿Cómo es un pensamiento evolutivo? ¿Qué, cómo, por qué, para qué, con quién? Si yo comienzo a hacerme esas preguntas todo el tiempo, ¿por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Qué me está afectando? ¿Cómo debo cambiar? ¿Quién me está rodeando? ¿Quiénes son mis mecanismos de influencia? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Qué es lo que yo estoy viendo constantemente? Y si yo siento que ese entorno y que todo eso que está sucediendo alrededor mío me está afectando, yo tengo que detenerme y tengo que empezar a tomar conciencia y hacerme esas preguntas. Después de que yo me haga la pregunta como el ¿por qué hago esto?
o por qué, por ejemplo, quiero hacer esto, cuál es mi motivación de avanzar en la vida. Los porqués son demasiado importantes para que una persona comience a cambiar el chip. ¿Por qué te levantas todo? ¿Por qué estás haciendo este programa, por ejemplo? ¿Por qué estamos sentados aquí? ¿Cuál es tu motivación? Tu motivación es que quieres impactar vidas. Lo mismo que la mía, lo mismo que Jonathan, lo mismo que muchas personas. Queremos que otras personas se nutran de este contenido. Entonces, eso es un propósito. Ahora, ¿cómo llego a ese propósito? Bueno, pues tú utilizas un canal, utilizas unas cámaras, utilizas un set para poder llegar con esa información a muchas personas. Entonces, ese es el cómo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Entonces, al cerebro hay que enseñarle nuevamente. Las personas más exitosas, las personas más ganadoras del mundo, se dieron cuenta que tenían que borrar información e inyectarle nueva información. Y eso se puede hacer. Entonces, las personalidades no están determinadas. Si tú quieres cambiar en la vida, si tú quieres cambiar algo en la vida, tú lo puedes hacer siempre y cuando te hagas estas preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me lo voy a hacer? ¿Y por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo voy a hacer? Yo todos los días, aunque tengo mi cerebro y mi mente entrenada, yo todos los días me la programo y me digo muchas cosas y hago todos los ejercicios que debemos hacer para reprogramar el subconsciente. Es decir, que eso es un trabajo diario, ¿no? Un trabajo de día a día, de todos los días y para toda la vida. Eso nunca termina. Estamos hablando con un experto y nos dice que a diario él mismo se reprograma, ¿no? Porque eso es reprogramar la mente de una u otra manera. Claro, porque es que aparte que esas cosas que se aprendieron que están en el subconsciente nunca se borran. Esto es lo más clave para que lo tengan en cuenta ustedes allí. El hecho de que yo tome conciencia de que algo tengo que cambiar no significa que yo ya haya borrado la información de no puedo, no soy capaz, no merezco. Ojo, porque eso nunca se borra. Lo que nosotros sí podemos es recodificar nueva información, porque aquí viene el asunto más interesante. Yo desarrollé la metodología que le enseño a muchos psicólogos, que se llama biocodificación sináptica, este, por eso, porque yo tenía la necesidad de cambiar muchas cosas en mi vida, porque yo también tenía muchos miedos, aún que yo desde muy pequeñito, pues fui una persona que triunfé en muchas cosas y que mis padres me impulsaron a que yo fuera un ganador, pero también muchos miedos me acompañaron toda la vida y obviamente muchas cosas sucedieron que no me permitieron a mí avanzar en ciertos momentos de la vida y que me detuvieron y que me decían, hey, ¿y entonces ahora para dónde voy? Entonces, yo desarrollé esa metodología porque al entender que una emoción más fuerte domina la más débil, entonces, ¿qué emoción me está acompañando a mí todo el tiempo? Con biocodificación sináptica yo le enseño a las personas a controlar sus pensamientos, que ellos controlan el sentido emocional, la forma como yo me estoy emocionando. Y la forma como yo me estoy relacionando con otras personas tiene que ver con las emociones que estoy guardando adentro. ¿Qué siento por mí mismo? Es lo más importante. Cuando tú quieres cambiar algo en la vida y necesitas ir hacia un propósito, lo primero que tienes que hacer es cambiar tú, tu forma de ver la vida, tu forma de interpretar la vida. Tu vida únicamente mejora cuando tú mejoras. Tu vida mejora cuando tú mejoras. Y la única manera de tú mejorar es crecer desde el ser, educar a esa persona. Educar, ¿y qué tienes que educar primero? La mente. La mente lo controla todo. El cerebro es utilizado por la mente para pensar. ¿Y quién utiliza la mente para que utilice el cerebro? Yo. ¿Y quién soy yo? Ahí está otra vez el tema. ¿Qué personalidad está vistiendo este avatar que algún día se va a desaparecer? Porque energía y vibración, somos energía y vibración. Si yo me conecto vibratoriamente con todo lo positivo que quiero, te lo aseguro que en cualquier momento todo eso bueno que yo deseo se va a manifestar en mí. Pero si yo estoy conectando mis pensamientos en lo que no quiero, que es lo que hace la gran mayoría de personas, ¿por qué la gran mayoría de personas no se salen, por ejemplo, de la pobreza? Porque piensan en escasez, porque piensan en las deudas, porque piensan en lo que no tienen, porque piensan en sus temores, porque se concentran en lo que no pueden.
Y todo el tiempo se lo están diciendo, yo no puedo, no soy capaz, no, eso es difícil. No, eso es imposible. Entonces, ¿cómo una persona que ya está psicorrígida ahí va a cambiar si ella misma se está diciendo todo el tiempo que no es capaz? ¿Ves? O sea, ahí es donde está la clave. Son muchos ejercicios que hay que realizar, pero lo primero es tomar conciencia. Tomar conciencia de quién soy yo, quién he sido yo y quién quiero ser. ¿Dónde estoy y para dónde voy? ¿A dónde quiero ir? Tú sales en la mañana y dices, voy a ir al centro. Ok, entonces estoy en mi casa, voy para el centro. ¿Qué debo hacer para llegar al centro? O sea, ¿en qué me voy para el centro? ¿Me voy en bus, en taxi, en Uber, en el carro, en la moto, en un helicóptero, en un avión? ¿Cómo llego hasta allá? Y resulta que el mecanismo que está utilizando la persona para llegar a sus propósitos es el negativismo. La mayoría de personas en el mundo vive en un estado de negación y un estado determinado del no puedo, del no soy capaz. La gente está convencida que no puede. La gente está convencida que eso es imposible. Que sí se puede. Todos, absolutamente todo lo podemos hacer y el universo es absolutamente rico para todos. Eso es algo muy importante que le hemos decir a las personas. ¿O no, Doc? Es que está lleno de riquezas. A mí me da risa cuando la persona dice, es que eso es muy costoso, eso es muy caro, yo no lo puedo comprar. Y yo, oye, quítale el no puedo, quítale el NO, quítalo un momentito. Ahora repite la palabra. Yo lo puedo comprar. Si ves lo diferente. Y el yo decirme, yo no puedo, entonces me escondo. Ahora yo digo, yo puedo, saco pecho, me empodero. O sea, me estoy diciendo a mí mismo que soy capaz, que tengo la posibilidad. Miren, 6 de los 10 hombres más ricos del mundo nunca fueron al colegio, a la universidad a estudiar riqueza. Nunca, 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 nunca. ¿De dónde viene la riqueza? Si el dinero ya está hecho. ¿Por qué la persona mantiene enferma? Porque su enfoque es en, ay, estoy mal, me siento mal, ya me va a dar gripa, ya estoy enfermo, tengo todos estos dolores, entonces yo soy, yo estoy, yo soy. Yo me estoy diciendo todo el tiempo, estoy enfermo. Y le estoy diciendo al subconsciente, hey, tú estás re enfermo. O sea, actúa como un enfermo. El cuerpo obedece. El cuerpo obedece en todo el comando que tú le des. Yo, como ahorita estábamos hablando acerca de, en mi caso, en mi propósito de encontrar una persona en mi vida, porque tengo un tiempo de soltería. Y mucha gente me pregunta, o creen que por lo que yo hago debo vivir rodeado de mujeres y de todo. Pues sí, puede ser que sí. Sin embargo, mi enfoque no está en lo básico de la relación, lo sexual, que es lo más fácil. Mi enfoque es el ser que yo, con el que yo quiero acompañar mi vida. Ese ser positivo emocional, ese ser espiritual, ese ser de valores, ese ser que hagamos un equipo, que sume, no que reste. Entonces, al tener eso ahí en la vibración del pensamiento, esa vibración de pensamiento llega a la persona indicada que en ese momento está pensando y sintiendo de la misma manera. En cualquier momento se va a manifestar ese ser en mi vida. Lo hablo a manera personal. Entonces, muchas personas pueden estar al lado tuyo queriendo acompañarte, pero realmente esa no es la vibración que se está conectando contigo. ¿Sí? O sea, todo tiene que ver cómo tú estés enfocando tus pensamientos, cómo tú estés enfocando tu atención. ¿Dónde estás dirigiendo tu atención? ¿Estás pensando en pobreza o piensas en riqueza? ¿Piensas en escasez o piensas en abundancia? ¿Piensas en felicidad o piensas en infelicidad? ¿Piensas en salud o en enfermedad? O sea, ¿dónde estás enfocándote? Y ahí es donde está una de las claves, o sea, de cómo se inicia el proceso. Bueno, pues yo creo que la charla del día de hoy más interesante no pudo haber estado porque este hombre nos ha ilustrado realmente sobre esos procesos tan complicados que tenemos los seres humanos
Y esos consejos que nos da para dejar el miedo son bastante interesantes. De hecho, yo los voy a aplicar porque realmente sé que el miedo en la vida de uno hace estragos. Bueno, yo creo que por ahí debe haber de pronto saluditos, que hay por ahí de pronto de nuestra gente hermosa. Jonathan, ¿quién se ganó ese libro? Cuéntanos, por favor. Por acá hay alguien precisamente y cometiendo una infidencia con el doctor. Por ahí me contó un pajarito, doctor, que en tu época de adolescente tú volvías literalmente locas a todas las niñas. Eso me lo contaron. Me lo contaron de muy buena fuente. Digo época de adolescencia, no voy a decir en la juventud porque el doctor todavía está demasiadamente joven. Y acá hay un saludo de Sandra Milena Paneso en el municipio de Calarcá. Te saluda y dice, yo conozco a María José y el nombre de las hijas del doctor es María José e Isabel. Incluso, mira, acá me envía fotografías. Ahí me envía fotografías, mira que les estoy mostrando la evidencia y bueno, entonces podemos decir que Sandra Milena Paneso es la ganadora de el día de hoy y hay otras personas por acá que hacen dos preguntitas adicionales, ya les voy a comentar. La primera pregunta es, doctor, ¿cuáles tips nos puede regalar para tener una mejor calidad de vida? Esa es una. La otra es un secreto para aumentar de masa muscular. Bueno, para la primera pregunta, yo considero, o sea, no hay como una clave, pero la clave es encontrarse a sí mismo. O sea, para uno tener una mejor calidad de vida, yo hablo del ser en términos generales, el ser espiritual, el ser mental y el ser físico. El doctor Thurman Fleet en los años 50, de hecho, de él habla ahí en el libro, él decía, nosotros nunca vamos a poder encontrar salud en nuestros pacientes si seguimos tratando el síntoma, porque la enfermedad está mucho más profundo de él. Es decir, si el cuerpo adolece, es porque la mente está mal, o sea, la parte psíquica está mal y la parte espiritual también. Entonces, yo he encontrado un equilibrio en mi vida cuando aprendí a entrar en silencio, cuando aprendí a conectarme con mi ser de esencia, eh, alimentarme correctamente, hacer deporte, que quienes me conocen saben que yo hago mucho deporte, que hago mucho ejercicio, que soy un atleta. El equilibrio tú lo vas entendiendo. Hay gente que me dice, mira, la verdad es que a mí no me gusta el dinero. Yo vivo bien con mi sueldito, yo vivo bien así. Entonces yo le digo, está bien, o sea, tú te sientes bien así, pues está bien. ¿Sí? Para tú darte una mejor calidad de vida es entender qué es lo que te motiva, qué es lo que te hace sentir mal o qué te hace sentir bien, qué es lo que te impulsa a ser mejor persona. Encontrar los valores en la familia. Yo siento que un equilibrio grandísimo para nosotros los seres humanos es tener una excelente relación con la familia. Yo les confieso, yo he tenido unas batallas bastante fuertes con algunos miembros de mi familia, porque ellos no comprenden lo que yo soy ahora, porque ellos no comprenden lo que yo hago y son muy mecanicistas, o sea, son personas que piensan mucho en la parte material, ¿sí? Y de pronto no entienden que nosotros somos más espirituales que seres físicos, ¿sí? Nosotros somos un espíritu completo, somos un espíritu que tenemos mente, tenemos un ego, y ese es el ego, ahí es donde viene la pregunta para esta personita, es aprender a controlar ese ego. El ego es el que no nos deja interactuar con otros seres humanos, el ego es el que no nos deja avanzar, el ego es el que no nos deja fluir, y bioquímicamente el ego son las dos amígdalas cerebrales que tenemos que todo el tiempo están peleando con otras personas. O sea, bioquímicamente son las dos amígdalas cerebrales. Y cognitivamente es el ego el que no nos deja actuar porque a manera subconsciente estamos siempre interactuando de manera negativa con nuestro entorno. El entender cómo yo llevármela bien con mi familia es muy importante porque son el núcleo, son la base, son quienes te acompañaron, son tu sangre, o sea, es tu raíz, son tus raíces, es tu génesis, o sea, aprendan a llevarse bien con la familia. Eso es parte del equilibrio de cómo uno tener una vida en calidad, ¿sí? Porque yo también estuve muy aislado de mi familia mucho tiempo y creía pues que, ay, que no necesitaba de ellos en algún momento de mi vida
y luego entendí que sí, cuando yo pasé una experiencia, una etapa de mi vida muy fuerte hace algunos años en México, que yo les comenté a ustedes, necesité mucho a mi familia y ellos me apoyaron muchísimo. Tener amistades de calidad, tener relaciones de calidad, eso, relaciones de valor, afectivas, de amor, o sea, eso produce un equilibrio. Tener una salud óptima, obvio, porque ¿qué te ganas tú con tener todas las cosas materiales del mundo y no poder disfrutar? Tengo un montón de pacientes que están pasando por eso, que son multimillonarios y no pueden caminar, y no pueden gozar de la vida, no pueden disfrutar del sol, no pueden disfrutar de la caricia del viento, de ir al mar, de ir al río, no sé, de sentarse a hablar con su familia, que están prostrados en la cama y que no disfrutan la vida. Eh, o sea, digamos que es muy sencillo. Cada uno va encontrando su forma de equilibrio. Pero para mí es eso, es conectarte contigo. Me gusta mucho la meditación. Yo medito en alguna etapa de mi vida, algunos años estuve en Asia aprendiendo esto y aprendiendo muchas disciplinas que me enseñaron a educar mi espíritu, porque soy un espíritu muy loco, la verdad que sí, y pues lo que dice la amiga allí, o no sé quién lo dijo, pues de pronto sí, sí era un niño muy inquieto y tenía, tenía la posibilidad, no sé, tal vez, pero yo siento que la forma como tú equilibras tu vida es cuando tú encuentras un propósito. Ya para concluir esta pregunta. Tú equilibras tu vida y tienes una vida mm, feliz, saludable, bueno, de todo, cuando tú encuentras quién eres y qué haces en la vida, Jonathan, por qué estás acá. O sea, yo realmente cuando estaba mis primeros años de jovencito y eso, que yo empecé a trabajar fue por dinero y yo perseguía el dinero y tuve la fortuna de tener dinero desde muy chiquitito y yo creía que eso era la felicidad y cuando lo amasé en grandes cantidades me di cuenta que no era la felicidad. O sea, te hace la vida más fácil, te ayuda, porque con eso compras, viajas, haces de esto lo que quieras. Pero finalmente, ¿a qué le das tu felicidad? ¿Se lo das a las cosas? ¿Se lo das a las personas? Es decir, cuando tú atas tu vida a una persona o a las cosas, toda la vida vas a ser infeliz. Porque eso es muy efímero, las personas se van de tu vida, las cosas se desaparecen. Pero cuando tú atas tu vida a un propósito, Jonathan, y para tu audiente aquí, y que te hizo esta pregunta, cuando tú atas tu vida a un propósito, para mí eso es lo mejor, porque ese es el equilibrio que tú obtienes. El propósito te hace despertarte con ganas, te hace acostarte pensando que ya llegue el otro día porque quieres hacer lo que estás haciendo otra vez, porque quieres repetirlo. Se apagó. Eh, el propósito te hace vibrar. El propósito, yo soy muy feliz como vivo ahora. Y realmente, que mucha gente me pregunta, yo no necesito a alguien a mi lado, aunque la quiero a mi lado, pero yo me siento muy feliz solo. Disfruto mucho de mi soledad, disfruto de mi familia, disfruto de mis hijas, disfruto de mis amigos, disfruto de viajar. Entonces, yo encontré mi propósito de vida que es transformar vidas, que es ayudar a las personas. Y eso me hace feliz. Así que tu tarea es encontrar tu propósito. Y cuando tú encuentres tu propósito de vida, todo va a ser así. Va a fluir hermoso. Bueno, pues ahí están esas importantes reflexiones que este hombre hermoso hoy ha decidido compartir con nosotros. Desafortunadamente se nos acabó esta hermosa hora, pero de verdad me siento mucho más feliz en este instante que antes de empezar la entrevista, porque de verdad esta información yo sé que va a ser muy importante para toda nuestra gente, que de verdad nos pone a reflexionar. Las cosas más sencillas de la vida son las que más valor tienen. Eso es una gran realidad. Acá te decía algo genial, maravilloso. Un abrazo, una sonrisa, que nos quieren y que queremos. Hombre, es que eso es maravilloso. Mire, yo he ayudado, y les comparto esto para terminar, yo he tenido la posibilidad, y yo digo que la bendición, a mí se me han muerto algunos pacientes en las manos, pacientes que llegaron ya desahuciados por la medicina convencional y que llegaron a hacerse tratamientos conmigo con una ilusión, su familia, todo eso, pero ya estaban muy complicados en sus células.
Y se me chocolea un poquito la voz porque eso me conecta con las personas que yo me encariñé mucho con ellos. Sí. O sea, me encanta cuando nuestra gente muestra los sentimientos que estamos viendo este hombre en carne y hueso. No, no, y yo dije, y después entendí que mi propósito era ayudar a esa persona a despedirse de la vida con amor. Porque mucha gente se va de la vida odiándose, reprochándose, diciéndose yo no hice esto, yo no hice lo otro, y sufren para morir. Y he tenido esa posibilidad, de hecho, allí tengo una dedicatoria, lo va a leer esta persona, lo van a leer ustedes, una dedicatoria a un ser muy bello que tuve la oportunidad de despedirlo, y ellos llegaron con la ilusión de que yo les pudiera ayudar, pero no fue posible. Y ese es otro trabajo de los que a mí me gusta hacer, que es ayudar a que la persona entienda que es más espiritual que material. Nosotros somos energía y esa energía fluye en el universo. En algún día va a volver al universo otra vez. Y que esto que llamamos cuerpo, este avatar, ¡ay!, se desaparece, se esfuma, como lo dice la Biblia, nos volvemos polvo nuevamente. Entonces, yo agradezco muchísimo este momento, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por la conversación, porque cuando yo lo hablo más aprendo. Y espero que las personas que estén viendo allí y que lo van a seguir viendo, porque lo vamos a compartir en tanto en mis redes sociales como en las de ustedes, pues se nutran de esta conversación, y cuando me quieran invitar nuevamente, aquí va a estar la hora. Bueno, pues entonces este invitado hermoso y maravilloso lo tendremos muchas veces más, porque hoy solamente abordamos un tema de muchos temas que podemos desglosar con él. Pero de verdad qué bueno que nuestra gente haya escuchado esta importante cátedra, que algo se haya quedado en esos corazoncitos, porque de verdad que tenemos que recapitular nuestras vidas, tenemos que pensar más positivamente, amarnos más, porque cuando nos amamos, nos aceptamos, empezamos a amar y aceptar todo nuestro entorno. Y eso quiere decir a todas las personas, los animales y las plantas que nos rodean, porque cuando yo veo una plantica, una florecita y me parece hermosa, me inspira, suspiro con ellas porque estoy empezando a tener despertar de conciencia. Entonces, qué lindo eso, de verdad. Gracias, Axel. Gracias por estar acá. Me doy ese gusto de decirle a Axel, a este caballero hermoso en este instante, porque sé lo sencillo, lo lindo que es, y yo sé que para él ese doctor es simplemente algo más, pero de verdad, exactamente, y es que nos lo ha demostrado. Gracias, hombre hermoso, maravilloso por estar aquí, gracias por lo que haces por nuestra gente, de verdad. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Igual para ustedes, muchas bendiciones. Gracias a ustedes que están viendo, están pendientes. Sigan este canal, háganlo crecer, compártanlo también, que ellos tienen un propósito muy bonito, y ojalá sigan teniendo ustedes invitados también de calidad, que proporcionen contenido de calidad, que esa es la idea. O sea, yo por eso acepté de una, dije sí, porque soy fascinado de poder compartir estas cosas, porque es lo que me gusta. Entonces, para terminar, trabajen mucho en su autoestima, ámense, como estabas diciendo tú, ámense, valórense, reconozcan la grandeza que hay en ustedes, reconozcan la grandeza, ese potencial tan grande que hay. Tú puedes, tú eres capaz, tú lo puedes hacer, todo lo que quieras en la vida, solo póntelo en tu mente y lo vas a lograr. Se lo dice una persona que de verdad no me gusta chicanear ni nada de esas cosas, no. Pero yo soy una persona muy determinado, que desde muy chiquitito, todo lo que he querido hacer, afortunadamente lo he podido hacer. Y quiero seguir cumpliendo más metas. Entonces, lo que te pongas en tu mente y trabajes con ello con disciplina, lo logras. Así es. Amén, mi amor, muchas gracias. Claro que sí, aquí le damos la palabra a nuestro hermoso Jonathan Marín, que también es un hombre bello y maravilloso. Bueno, amigos, antes de terminar, ya la televidente Sandra Milena Paneso, muy agradecida por este maravilloso obsequio. De hecho, precisamente acá me está diciendo que por favor se lo firmes, que quiere que esté firmado como tiene que ser. Y también, exacto, y algo muy importante para todos los televidentes, Axel, ¿en dónde pueden conseguir las personas estos libros tan espectaculares? Porque pues hoy la afortunada fue nuestra amiga y televidente Sandra Milena Paneso, pero hay otras personas que quieren hacerse acreedoras a este libro tan importante. ¿Dónde lo pueden conseguir? Amigo, mira, acá en la ciudad de Armenia, en la librería Baldor, en el centro, todavía creo que quedan algunos.
Y en las Panamericanas de Bogotá, Medellín, creo que también todavía quedan. Ahora vamos a volver a imprimir una nueva edición de pero conmigo pueden conseguir porque yo tengo algunos pues, que todavía tengo con patrocinadores en mi página web axelherrera.com, en mis redes sociales también, pero básicamente conmigo y aquí en Armenia donde yo les digo o en las dos Panamericanas de esas dos ciudades. Bueno, definitivamente tuvimos un programa tan maravilloso y tan entretenido que ni siquiera tuvimos comerciales. Ya se dieron cuenta que no tuvimos comerciales, pero no valía la pena porque en realidad un solo bloquecito, pero estábamos tan entretenidos acá escuchando a este hombre lleno de conocimiento que obviamente nos va a dejar un gran aprendizaje, no solamente con este tema, sino con otros temas de interés, porque esta es tu casa, Axel, acá siempre vas a ser bienvenido. Muchísimas gracias y bueno, aquí siempre va a volver. Bueno, ahora mi compañera Isleni va a despedir el programa el día de hoy. Bueno, muchas gracias por ese honor, mi gente hermosa, pues ahí está. Les queda esa lección de vida maravillosa. Ojalá que esas palabras que este caballero bello vino a traernos hoy, ese mensaje más bien que vino a traernos hoy, se quedan a esos corazoncitos, que empecemos a reflexionar con respecto a cómo estamos criando a nuestros hijos, qué inspiración estamos siendo para el mundo. Esa es la invitación el día de hoy, un agradecimiento muy grande, no solamente a Axel, este doctor maravilloso que nos acompañó el día de hoy, Axel Herrera, sino a Jonathan Marín, que siempre está ahí apoyándonos siempre, a Consuelito, a su amado esposo, don Fabio, que también está ahí siempre muy acucioso con nosotros. Un abrazo grande a esta pareja hermosa que también viene a buscar emprendimiento en nuestro departamento. Y a mis amados hijos que siempre están ahí en el Control Master, pues muchas gracias por hacer realidad este proyecto desde esa parte técnica. Nosotros aquí frente a cámaras en esa parte periodística. Y ustedes, amén. Y ustedes, mi gente hermosa, pues qué rico que estén ahí compartiendo con nosotros. Y como ya dice Jonathan, mañana con Jonathan Marín Reinas. Como siempre, una invitada muy especial. Hasta pronto. Llega a Colombia Alixa Bien París, un maquillaje dermatológico con tecnología híbrida, bases inteligentes, haciéndola lucir más bella, con principios activos orgánicos que disminuyen la aparición de arrugas, pestañina con provitaminas B5, labiales hidratantes y polvos que minimizan líneas de dispersión, cosméticos con factor de protección solar incluido. Alixa Bien París.